Antes de que empecemos nuestra historia, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo. Nos encantará leerlos. Disfruta escuchando. Era una noche fría y lluviosa en Madrid. Una de esas noches en las que el cielo parecía desplomarse sobre la ciudad, descargando su furia en forma de gotas que golpeaban sin piedad el asfalto de la calle Alcalá. Laura Sánchez, de 32 años, estaba de pie en medio de un pequeño piso en un barrio obrero, con una maleta vieja y gastada en la mano derecha. El aire olía a humedad y a tabaco rancio, mezclado con el leve aroma de la cena que había preparado horas antes, tortilla de patatas que ahora yacía fría sobre la mesa de la cocina. Las paredes, cubiertas de pintura descascarillada, parecían cerrarse sobre ella mientras Javier Morales, su marido de 35 años, la miraba con ojos encendidos por la rabia. «No eres nada sin mí. Coge tus cosas y lárgate de una maldita vez», gritó él, su voz resonando en el espacio estrecho del salón. Su rostro, normalmente atractivo con esa barba descuidada que a Laura alguna vez le había parecido encantadora, ahora estaba distorsionado por el desprecio. Llevaba una camiseta vieja de fútbol del Real Madrid, manchada de cerveza, y en su mano derecha sostenía un móvil que no dejaba de vibrar con notificaciones. La pelea había estallado por dinero, como siempre. Laura se había negado a darle 10.000 euros que él quería para un supuesto negocio con amigos, algo que olía a estafa desde el principio. «Es una inversión, Laura. ¿Qué sabes tú de negocios?» «Nada», había insistido él, golpeando la mesa con el puño. Pero esta vez ella no cedió. Laura lo miró fijamente, buscando en su interior alguna chispa de la fuerza que sabía que tenía, aunque a veces se le olvidara. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y agotamiento. Habían sido 5 años juntos, 5 años de promesas rotas, de noches en las que él llegaba oliendo a bar y a perfume barato, de días en los que ella sacrificaba sus propios sueños para mantenerlo a flote. «¿De verdad crees que voy a darte ese dinero para que lo tires en tus tonterías?», había dicho ella, con voz tranquila pero firme, y eso fue el detonante. Javier dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, y señaló la puerta con un gesto brusco. «Tú te crees muy lista, ¿verdad? ¿Piensas que me voy a quedar contigo? No eres nadie, Laura. Sin mí, te hundes en la calle como una rata». Cada palabra era un puñal, pero Laura no respondió. No esta vez. En lugar de eso, apretó los labios, dejó la maleta en el suelo por un instante y buscó las llaves en su bolso. El tintineo del metal contra metal rompió el silencio tenso que se había instalado entre ellos. Sin decir una palabra, las arrojó sobre la mesa de madera rayada, junto al plato de tortilla fría, y levantó la maleta de nuevo. «Adiós», Javier murmuró, casi para sí misma, mientras se giraba hacia la puerta. Él soltó una risa seca, sarcástica, que resonó en sus oídos como el eco de un mal chiste. «Vi, anda. A ver cuánto duras ahí fuera». Laura no se giró para mirarlo. Abrió la puerta y salió al pasillo oscuro del edificio, donde el olor a humedad era aún más fuerte y las bombillas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Bajó las escaleras de cemento, escuchando el eco de sus propios pasos y el murmullo lejano del tráfico en la calle Alcalá. Fuera, la lluvia caía con más fuerza, empapándola en cuestión de segundos. El viento frío de noviembre le golpeaba la cara, y las gotas resbalaban por su chaqueta de lana gris, una que había comprado en un mercadillo de lavapiés por 4 euros. A lo lejos se oía el pitido del metro saliendo de la estación de Goya, un sonido tan familiar que casi resultaba reconfortante en medio del caos. Laura caminó unos pasos, sintiendo como el agua se colaba en sus botas gastadas, hasta llegar a un viejo Seat Ibiza azul estacionado junto a la acera. Era suyo, un regalo de su padre antes de que falleciera hace 3 años, y aunque el motor hacía ruidos extraños y el interior olía a gasolina y a recuerdos, era lo único que le quedaba que sentía realmente suyo. Abrió la puerta con dificultad. La cerradura siempre se atascaba con la humedad y se dejó caer en el asiento del conductor. El parabrisas estaba empañado, pero a través de las gotas que corrían por el cristal vio una sombra en la ventana del piso que acababa de dejar. Una silueta femenina, alta y delgada, se movía detrás de las cortinas baratas que ella misma había cosido hace 2 años. Laura frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Sus manos encontraron el volante, y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del plástico desgastado. Por un momento, se quedó allí, sentada en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia contra el techo del coche. Su mente era un torbellino de pensamientos.
Recordó la primera vez que Javier le prometió una vida mejor. Hace 5 años, en un bar de Malasaña donde él le habló de sus sueños mientras compartían una caña. Recordó cómo ella dejó su trabajo en el banco para ayudarlo, cómo se mudaron juntos a ese piso porque él decía que era el comienzo de algo grande. Y luego, las noches sola, las deudas que él acumulaba, las excusas. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó, su voz apenas un susurro en el coche vacío. Pero entonces algo cambió en su interior. Una chispa, pequeña pero ardiente, se encendió en su pecho. No era solo dolor, era rabia. Era fuerza. Arrancó el motor, que protestó con un rugido ronco antes de estabilizarse. Mientras el coche avanzaba lentamente por la calle mojada, Laura miró por el retrovisor y vio cómo las luces del edificio se alejaban, difuminándose en la lluvia. «Te vas a arrepentir», Javier dijo en voz baja, casi como una promesa. No sabía exactamente qué haría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el control estaba en sus manos. El SEAT giró en una esquina, perdiéndose en la noche madrileña, mientras el sonido de las ruedas sobre el asfalto se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. La ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que acababa de pasar. Los faros de los coches brillaban en la oscuridad, y el aire olía a gasolina y a promesas rotas. Laura conducía sin rumbo fijo, pero con una certeza creciendo en su interior. Esto no era el final, sino el comienzo de algo que ni ella misma entendía aún. En algún lugar, entre las calles estrechas y los edificios grises, había una respuesta, un camino. Y lo encontraría, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero para hacerlo. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, pero dentro del pequeño piso en Vallecas donde Laura pasó esa primera noche, el ambiente era diferente. El calor del radiador zumbaba suavemente, llenando el aire con un aroma reconfortante a café recién hecho y a pan tostado que Marta, su amiga de toda la vida, había preparado en la cocina. Era un lugar sencillo, con paredes blancas decoradas con fotos descoloridas de viajes a la costa y un sofá viejo cubierto con una manta de lana que crujía al sentarse. Desde la ventana se veía el río Manzanares, sus aguas oscuras reflejando las luces titubeantes de la ciudad. Laura estaba sentada allí, con una taza caliente entre las manos, mirando cómo el vapor subía en espirales mientras Marta, de 30 años, se movía de un lado a otro con esa energía que siempre la había caracterizado. «No puedo creer que hayas aguantado tanto a ese idiota», dijo Marta, dejando un plato con tostadas untadas de tomate y aceite sobre la mesita de madera. Su voz era directa, cortante como el cuchillo con el que había cortado el pan, pero había cariño en sus ojos oscuros. Llevaba una camiseta ancha de un concierto de Vetusta Morla y el pelo recogido en un moño desordenado. «Siempre has sido un perdedor, Laura, solo que no querías verlo». Se sentó frente a ella, cruzando las piernas sobre el sofá, y la miró con una mezcla de preocupación y desafío, como si esperara que Laura por fin reaccionara. Laura dio un sorbo al café, dejando que el calor le quemara un poco la lengua. No respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte de tejados y antenas que se extendía más allá del cristal. La noche anterior aún pesaba en su mente, como una película que se repetía en bucle. El grito de Javier, la puerta cerrándose tras ella, la sombra en la ventana. Pero también estaba esa chispa que había sentido al arrancar el coche, esa promesa silenciosa que se había hecho a sí misma. «No sé cómo dejé que pasara tanto tiempo», murmuró finalmente, más para sí misma que para Marta. 5 años, Marta. 5 años tirados a la basura. Marta resopló, inclinándose hacia adelante. «No están tirados si ahora abres los ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que él se salga con la suya? Ese tío no merece ni el aire que respira». Había fuego en sus palabras, y Laura no pudo evitar esbozar una leve sonrisa, aunque fuera frágil. Marta siempre había sido así, un torbellino de fuerza que arrastraba a los demás, incluso cuando ellos mismos no querían moverse. Fue entonces cuando un recuerdo la golpeó, uno de esos que llevaban años enterrados bajo capas de rutina y excusas. Hacía 3 años, Laura había estado sentada en una oficina gris en un banco de la calle Fuencarral, con un bolígrafo en la mano y un contrato delante. Era un ascenso, más horas, mejor sueldo, una oportunidad de crecer. Pero esa misma noche, Javier llegó a casa con una botella de vino barato y una sonrisa que prometía el mundo. «Si te quedas en ese trabajo, no tendremos tiempo para nosotros», le había dicho, acercándose tanto que ella pudo oler el alcohol en su aliento. «Yo voy a montar algo grande. Laura, confía en mí. Solo necesito que estés a mi lado». Y ella, enamorada y ciega,
firmó su renuncia al día siguiente. 2 semanas después, él perdió 500 euros en una partida de cartas y la empujó contra la pared cuando ella le pidió explicaciones. Fue un mal día, se justificó él entonces, y ella lo creyó. El recuerdo la hizo apretar la taza con más fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Marta lo notó y suavizó el tono. Oye, mírame. Eso ya pasó. Ahora estás aquí, y no estás sola. Laura levantó la vista, encontrándose con la mirada firme de su amiga. Había algo en esas palabras que la reconfortó, como si le recordaran que todavía tenía un lugar en el mundo, aunque fuera en ese sofá viejo de Vallecas. Pero entonces su móvil vibró sobre la mesa, rompiendo el momento. Era un mensaje de Javier. Recoge tus cosas hoy o acabarán en el contenedor. No estoy de broma. La rabia volvió a encenderse en su pecho, caliente y afilada. Mira esto, dijo, girando el teléfono para que Marta lo viera. Su amiga leyó el mensaje y soltó una carcajada seca. ¿En serio? ¿Ese imbécil piensa que te va a asustar con eso? Laura, tienes que hacer algo. No puedes dejar que siga pisoteándote. Y tenía razón. Laura sintió como la chispa de la noche anterior crecía, convirtiéndose en una llama que no iba a apagarse tan fácilmente. Voy a ir al centro, dijo de pronto, poniéndose de pie. Necesito hablar con un abogado. Esto no se queda así. Marta sonrió, satisfecha. Esa es mi Laura. ¿Quieres que te acompañe? Pero Laura negó con la cabeza. No, esto lo tengo que hacer yo. Se puso la chaqueta, aún húmeda de la lluvia de la noche anterior, y salió del piso con una determinación que no había sentido en años. El trayecto en metro hasta Gran Vía fue un borrón de caras desconocidas y el traqueteo de los vagones, pero su mente estaba clara. Mientras el tren avanzaba bajo tierra, pensó en cómo había llegado a ese punto. Recordó las noches en las que Javier llegaba tarde, diciendo que había estado trabajando, aunque ella sabía que mentía. Recordó las veces que había pagado las facturas con su propio dinero mientras él gastaba el suyo en bares. Y por primera vez se permitió sentir no solo dolor, sino furia. Al salir a la superficie, el aire fresco de la mañana le golpeó la cara. Gran Vía estaba viva, con el ruido de los claxones y el olor a churros recién hechos flotando desde un puesto cercano. Laura caminó entre la multitud, esquivando a los turistas que sacaban fotos y a los repartidores en bicicleta, hasta llegar a un edificio viejo con una placa que decía Abogado Consultas. Subió las escaleras estrechas, sintiendo el peso de cada paso, pero también una extraña ligereza. No sabía exactamente qué encontraría allí, pero estaba segura de una cosa. No iba a dejar que Javier ganara. Mientras esperaba en una sala pequeña con sillas de plástico y revistas viejas, sacó una caja pequeña que había encontrado en el maletero del SEAT antes de salir de Vallecas. Era algo que había guardado hace tiempo, un regalo de su abuela que nunca había abierto por falta de tiempo o ganas. Dentro, entre fotos amarillentas y cartas escritas a mano, encontró un sobre con su nombre en la caligrafía temblorosa de la anciana. Lo abrió con cuidado, y al leer las primeras líneas, sus ojos se abrieron de par en par. Así que era esto. Susurró, su voz apenas audible en la sala silenciosa. Las palabras en el papel eran un eco del pasado, pero también una promesa del futuro, algo que podía cambiarlo todo. Guardó el sobre en su bolso justo cuando la puerta del despacho se abrió y una voz dijo: «Señora Sánchez, pase». Laura respiró hondo y entró, sabiendo que lo que venía después no sería fácil, pero sí suyo. El sol apenas lograba colarse entre las nubes grises que cubrían Madrid esa mañana, proyectando una luz tenue sobre las calles abarrotadas de la Plaza Mayor. Laura Sánchez caminaba con pasos firmes entre los puestos de souvenirs y los turistas que se amontonaban para hacer fotos a las estatuas y los balcones. El aire olía a castañas asadas y a café de las terrazas cercanas, un aroma que normalmente le habría parecido reconfortante, pero que ahora apenas registraba. Su mente estaba en otra parte, atrapada entre el sobre que había encontrado en la caja de su abuela y la reunión que estaba a punto de tener. El bolso, colgado de su hombro, pesaba más de lo habitual, como si las palabras escritas en ese papel fueran un ancla que la mantenía anclada a una realidad que aún no entendía del todo. Entró en un edificio antiguo con fachada de piedra, subiendo por unas escaleras estrechas donde el eco de sus botas resonaba como un tambor. La oficina del abogado estaba en el segundo piso, un espacio pequeño con paredes de un blanco desvaído y un escritorio cubierto de carpetas. El hombre que la recibió era joven, de unos 30 y pocos años, con gafas de montura fina y un aire de eficiencia tranquila. «Señora Sánchez»,
Siéntese, por favor, dijo, señalando una silla frente a él. Laura se acomodó, sintiendo como la madera crujía bajo su peso, y dejó el bolso sobre sus rodillas como si fuera un escudo. Explíqueme todo desde el principio, continuó el abogado, abriendo un cuaderno y tomando un bolígrafo. Laura respiró hondo y empezó a hablar. Le contó sobre los 5 años con Javier, cómo él la había echado del piso en la calle Alcalá hace 2 noches, cómo había llegado a casa de Marta en Vallecas con una maleta y poco más. Pero entonces llegó al punto clave, el que había descubierto en la carta de su abuela. El piso no es de alquiler. Es mío. Mi abuela me lo dejó en herencia antes de morir, pero yo nunca lo supe. Sacó el sobre del bolso y lo deslizó sobre el escritorio. El abogado lo abrió. Leyó en silencio durante unos minutos y luego levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Técnicamente, tiene razón, dijo, ajustándose las gafas. Aquí está la escritura, con su nombre como propietaria. Pero hay un problema. Su marido firmó un nuevo contrato de alquiler a nombre de otra persona. Una tal Cristina López. El nombre golpeó a Laura como un puñetazo en el estómago. Cristina. No podía ser una coincidencia. Su mente retrocedió más de 15 años a un aula del instituto en Carabanchel, donde una chica de pelo largo y sonrisa afilada le había robado un proyecto de ciencias para presentarlo como suyo. Laura había pasado una semana entera trabajando en él, quedándose hasta tarde con un café y un cuaderno, solo para ver cómo Cristina se llevaba el crédito mientras ella suspendía. ¿Te molesta? Qué pena, le había dicho entonces, con esa voz melosa que escondía veneno. Cristina López, repitió Laura, casi sin aliento. El abogado asintió. Sí, según los documentos que él presentó al casero, ella vive allí ahora. Legalmente, el piso es suyo, pero Javier podría alargar esto en los tribunales si decide pelear. Y con ese nuevo contrato, hay un lío que tendremos que deshacer. Laura apretó los puños sobre el bolso, sintiendo como la rabia y la incredulidad se mezclaban en su interior. No era solo Javier, era Cristina también. Los dos juntos, riéndose de ella, como si su vida fuera un juego que podían manipular a su antojo. Salió del edificio con la cabeza zumbando, el ruido de la plaza mayor desvaneciéndose a su alrededor. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Tomó el metro en Sol, apretujada entre trabajadores y estudiantes, y bajó en Goya, a pocos pasos de la calle Alcalá. El trayecto fue un borrón de pensamientos oscuros y recuerdos que se colaban sin permiso. Recordó una tarde en el instituto, cuando Cristina había extendido rumores sobre ella solo porque un chico le había sonreído a Laura en el recreo. No te preocupes, Lau, es que no puedes competir conmigo, le había dicho, con esa misma sonrisa que ahora imaginaba en la ventana del piso. Cuando llegó al edificio, el sol ya se había escondido del todo, dejando el cielo de un gris pesado que anunciaba más lluvia. Se quedó al otro lado de la calle, escondida tras un coche aparcado, y levantó la vista hacia el tercer piso. Allí estaban Javier y Cristina, riendo frente a la ventana abierta, como si nada hubiera pasado. Él llevaba la misma camiseta del Real Madrid que la noche en que la echó, y ella, alta y delgada, se inclinaba hacia él con una familiaridad que hizo que a Laura se le revolviera el estómago. La risa de Javier llegó hasta ella, cortante como un cuchillo, y por un momento Laura sintió el impulso de cruzar la calle, subir las escaleras y arrancarle esa sonrisa de la cara. Se contuvo, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos. No ahora, se dijo a sí misma, sus palabras apenas un susurro en el aire frío. Sabía que enfrentarlos así no le daría lo que quería. No era solo recuperar el piso, era recuperar su vida, su dignidad, todo lo que ellos le habían quitado. Mientras los observaba, su mente giraba a toda velocidad. Pensó en la carta de su abuela, en las palabras que había leído. Este lugar es tuyo, Laura, para que nunca dependas de nadie. Su abuela siempre había sido fuerte, una mujer que crió sola a 3 hijos en un pueblo de Toledo después de que su marido se fuera. Y ahora, ese legado estaba en sus manos. El sonido de un claxon la sacó de sus pensamientos. Javier y Cristina se habían girado, desapareciendo dentro del piso, y Laura aprovechó para retroceder unos pasos, mezclándose con la gente que pasaba por la acera. Sacó el móvil de su bolso y marcó un número que no había usado en meses. La voz al otro lado contestó tras 2 tonos. ¿Laura? ¿Eres tú? Era Diego, el hermano mayor de Marta, un exguardia civil que ahora trabajaba como seguridad privada. Sí, soy yo, respondió ella, su voz más firme de lo que esperaba. Necesito tu ayuda.
Será rápido. Hubo una pausa, y luego Diego dijo, dime qué necesitas. Estoy contigo. Laura colgó, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. No sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía un plan formándose en su cabeza, un camino que la llevaría de vuelta a esa puerta, no como víctima, sino como alguien que ellos no podrían ignorar. Mientras caminaba hacia la estación de metro, el viento le revolvió el pelo, trayendo consigo el olor a lluvia y a asfalto mojado. La ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta que se avecinaba, pero Laura ya no era la misma que había salido de ese piso hace 2 noches. Algo había cambiado, y lo sentía en cada paso que daba. La tarde caía sobre Madrid con un cielo cargado de nubes oscuras, y el aire húmedo anunciaba una lluvia que no tardaría en llegar. Laura Sánchez estaba sentada en el asiento trasero del coche de Diego, un Peugeot negro con olor a cuero viejo y a tabaco, mientras avanzaban por las calles congestionadas de la ciudad. El tráfico en la calle Alcalá era un caos de claxones y luces parpadeantes, pero dentro del vehículo reinaba un silencio tenso, roto solo por el zumbido del motor y el roce de las llaves que colgaban del contacto. Diego, con su corpulencia de guardia civil y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, conducía con la calma de alguien que había visto demasiadas cosas como para inmutarse. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el abogado de Laura, revisando una carpeta de documentos con el ceño fruncido. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego, mirándola por el retrovisor. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Laura, y ella asintió sin dudar. Completamente, respondió, su voz firme aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Llevaba días preparando este momento, juntando piezas como si fueran un rompecabezas que había estado incompleto demasiado tiempo. En su bolso descansaban las cartas de su abuela, la escritura del piso y una memoria USB que Diego le había entregado esa mañana. Aquí tienes lo que pediste, le había dicho él, pasándole el pequeño dispositivo con una media sonrisa. Grabación de la cámara del portal, del día que te echó. Ese imbécil no sabe ni dónde está parado. Laura no había visto el vídeo aún, pero confiaba en Diego. Si decía que era útil, lo era. El coche se detuvo frente al edificio de la calle Alcalá justo cuando las primeras gotas comenzaban a salpicar el parabrisas. Laura respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había un agente judicial esperándolos en la acera, un hombre de mediana edad con un traje gris arrugado y una carpeta bajo el brazo. Los cuatro subieron juntos las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el pasillo estrecho. El olor a humedad y a comida recalentada llenaba el aire, tan familiar que por un instante Laura sintió que volvía a ser la mujer que vivía allí, atrapada en una vida que no había elegido. Pero ese pensamiento se desvaneció rápido. Ya no era esa persona. Cuando llegaron al tercer piso, el abogado tocó el timbre con un golpe seco. Pasaron unos segundos de silencio antes de que la puerta se abriera de golpe. Allí estaba Javier, con la misma camiseta del Real Madrid que llevaba días puesta, el pelo revuelto y una cerveza en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al verla, pero rápidamente recuperó la arrogancia. —¿Qué coño haces aquí? —escupió, bloqueando la entrada con su cuerpo. Te dije que no ibas a volver a entrar. Su voz era un rugido, pero había un temblor en ella que Laura reconoció al instante, miedo disfrazado de furia. El agente judicial dio un paso adelante, sacando un papel de su carpeta. —Señor Morales, soy agente judicial. Traigo una orden de desalojo. Este inmueble pertenece a la señora Laura Sánchez y usted tiene que abandonar la propiedad de inmediato. Las palabras cayeron como un martillo, y por un momento Javier se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Entonces, desde el interior del piso, se escuchó un grito agudo. Cristina salió corriendo al pasillo, con el pelo despeinado y una maleta a medio cerrar en la mano. —Esto es una locura. Nosotros vivimos aquí ahora —exclamó. Pero al ver a Laura, su rostro palideció. No dijo nada más. Simplemente giró sobre sus talones y desapareció escaleras abajo, dejando un rastro de tacones resonando en el cemento. Javier la miró irse, boquiabierto, y luego volvió su atención a Laura. —Esto no puede ser legal —balbuceó, pero el abogado lo interrumpió. —Todo está en orden. La escritura está a nombre de la señora Sánchez y usted falsificó el contrato de alquiler. Podemos añadir eso a la denuncia, si quiere complicarse más. Fue entonces cuando Javier pareció derrumbarse. Sus rodillas cedieron, y cayó al suelo frente a la puerta, dejando caer la cerveza que se derramó sobre el parqué. —Laura, por favor —suplicó—,
levantando las manos como si rezara. Perdóname, no sabía que era tuyo. Podemos arreglarlo, ¿vale? No me hagas esto. Laura lo miró desde arriba, sintiendo como el aire se volvía más ligero a su alrededor. Había imaginado este momento 1000 veces desde esa noche bajo la lluvia, pero ahora que estaba aquí, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo había una calma fría, como el ojo de una tormenta. Dijiste que yo no era nada, respondió, su voz baja pero cortante como una navaja. Que sin ti me hundiría. Mira quién está hundido ahora, Javier. Él intentó decir algo más, pero ella dio un paso atrás, dejando que el agente judicial tomara el control. Tiene 1 hora para recoger sus cosas, dijo el hombre, entrando al piso con Diego detrás. Laura se quedó en el pasillo, escuchando el caos que se desataba dentro, cajones abriéndose, objetos cayendo al suelo, la voz de Javier maldiciendo entre dientes. Diego salió un momento después, con una caja de cartón bajo el brazo. Esto es tuyo, dijo, entregándosela. Dentro estaban algunas de sus cosas. Un jersey que había tejido su abuela, un libro de recetas con notas a mano, pequeños pedazos de una vida que había olvidado. Laura lo tomó y asintió, agradecida pero sin palabras. El agente salió poco después, seguido de Javier, que cargaba una bolsa de deportes llena a reventar. Sus ojos estaban rojos, y por un instante pareció que iba a decir algo, pero al cruzarse con la mirada de Laura, simplemente bajó la cabeza y empezó a bajar las escaleras, tambaleándose bajo el peso de la bolsa. Ella lo vio irse, escuchando cómo sus pasos se perdían en el eco del edificio. La lluvia golpeaba ahora con fuerza el tejadillo del portal, un tamborileo constante que llenaba el silencio. Diego se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó, y Laura asintió lentamente. Sí, dijo, aunque no estaba segura de si era verdad. Entró al piso por primera vez desde esa noche, sintiendo el aire viciado por el olor a cerveza y a tabaco. Las cortinas que había cosido estaban torcidas y la mesa seguía cubierta de platos sucios. Pero era suyo. Todo eso era suyo ahora. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, viendo cómo Javier desaparecía bajo la lluvia, una figura borrosa que se perdía entre los coches y las farolas. Esto no ha terminado, murmuró para sí misma, sus palabras apenas audibles sobre el sonido de las gotas. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero algo en su interior le decía que este no era el final, sino un nuevo comienzo que aún tenía que descifrar. El abogado y Diego intercambiaron unas palabras en el pasillo, pero Laura apenas los escuchó. Su mente ya estaba en otro lugar, en lo que vendría después, en lo que ella decidiría hacer con todo esto. El sol apenas había salido cuando Laura despertó en el piso de la calle Alcalá, envuelta en una manta vieja que había encontrado en un armario. La luz grisácea de la mañana se colaba por las cortinas torcidas, iluminando el caos que Javier había dejado atrás. Latas de cerveza vacías, platos sucios amontonados en la mesa, una silla volcada en un rincón. El aire aún olía a tabaco y a humedad, pero también había algo nuevo. El leve aroma a pintura fresca que venía de la pared que Marta y Diego habían comenzado a pintar la noche anterior. Laura se levantó del sofá, sintiendo el crujido del parqué bajo sus pies descalzos, y se acercó a la ventana. Afuera, Madrid despertaba lentamente, con el sonido de los primeros coches y el pitido lejano de un camión de basura. Marta estaba en la cocina, removiendo una tortilla de patatas en una sartén que había visto mejores días. «Buenos días», dormilona, dijo sin girarse, su voz cargada de esa energía que parecía no apagarse nunca. Diego, sentado en una silla con una taza de café, levantó la vista de su móvil y sonrió. «Pensé que te ibas a quedar ahí toda la mañana», bromeó, señalando el sofá con un gesto. Laura se acercó, frotándose los ojos, y tomó una taza que Marta le ofreció. El calor del café le reconfortó las manos, y por un momento se permitió disfrutar de esa calma extraña que llenaba el piso. Era la primera vez en días que no sentía el peso de la urgencia o la rabia. «¿Qué tal se siente ser la reina del castillo?», preguntó Marta, girándose con una sonrisa traviesa mientras cortaba la tortilla en trozos desiguales. Laura miró a su alrededor, a las paredes a medio pintar, a las cajas con sus cosas que Diego había rescatado, y sintió una punzada de algo que no pudo nombrar del todo. «Se siente raro», admitió, sentándose junto a Diego. «Ayer, cuando lo vi irse, pensé que estaría feliz. Pero no sé. Es como si todo esto fuera un sueño del que aún no he despertado». Marta dejó el plato sobre la mesa y se sentó frente a ella. «Yes, normal, Lau. Llevas años dejando que ese idiota te pisotee. Ahora tienes que aprender a pisar tú».
Diego asintió, dando un sorbo a su café. Lo hiciste bien ayer. Ese tipo no va a volver a molestarte, no después de cómo lo pusiste en su sitio. Laura sonrió débilmente, recordando la imagen de Javier cayendo de rodillas, suplicando. Había sido un momento de poder, sí, pero también de vacío. ¿Y si lo intenta? Preguntó, más por curiosidad que por miedo. Diego se encogió de hombros. Que lo intente. Tengo amigos que pueden recordarle dónde está su lugar. Había un brillo en sus ojos que le dio a Laura una tranquilidad inesperada. Pasaron la mañana trabajando juntos en el piso. Marta y Diego terminaron de pintar la pared del salón, cubriendo las manchas de humedad con un blanco brillante que hacía el espacio parecer más grande. Laura ordenó las cosas de las cajas, colocando el jersey de su abuela sobre una silla y el libro de recetas en una estantería vacía. Encontró una foto vieja entre los papeles, ella y su abuela en un pueblo de Toledo, sentadas frente a una mesa con un plato de migas y una jarra de vino. Su abuela sonreía, con ese aire fuerte y sereno que siempre había admirado. Tú eres más fuerte de lo que crees, pequeña, solía decirle. Y ahora, por fin, Laura empezaba a creerlo. El móvil vibró sobre la mesa mientras compartían la tortilla y unas cervezas frías que Diego había traído. Era Javier. Laura dudó antes de contestar, pero Marta la animó con un gesto. Vamos, dile lo que piensas, dijo, y Laura pulsó el botón de aceptar. ¿Qué quieres? Preguntó, su voz fría como el metal. Al otro lado, la voz de Javier sonaba rota, casi irreconocible. Laura, por favor, escúchame. No tengo dónde ir. Cristina se llevó todo el dinero que me quedaba. Vuelve conmigo, podemos arreglarlo. Había un tono de desesperación que casi la hizo reír. No, respondió simplemente. Tú dijiste que yo no era nada sin ti. Ahora eres tú el que no tiene nada. No me llames más. Colgó sin esperar respuesta, dejando el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Marta soltó una carcajada y levantó su cerveza en un brindis improvisado. Esa es mi chica. Que se pudra en la calle. Diego se unió al brindis, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que podía respirar de verdad. La tortilla estaba caliente, el piso empezaba a parecer un hogar, y las risas de sus amigos llenaban el aire con una calidez que había olvidado que existía. Pero mientras comían, su mente vagó de nuevo a esa noche bajo la lluvia, a las palabras que había murmurado al ver a Javier irse. Esto no ha terminado. No era sobre él, se dio cuenta ahora. Era sobre ella, sobre lo que vendría después. Más tarde, cuando Diego se fue a comprar más pintura y Marta se quedó fregando los platos, Laura volvió a la ventana. El cielo estaba despejado por fin, y las luces de Madrid brillaban como un mar de estrellas diminutas. Pensé que sin él no era nada, le dijo a Marta, que se acercó secándose las manos con un trapo. Resulta que siempre fui yo misma, solo que no lo veía. Marta le puso una mano en el hombro, apretando suavemente. Lo lograste, Lau. Ahora eres la dueña de tu vida. Y este sitio, señaló el piso con un gesto amplio, es solo el comienzo. Laura sintió, sintiendo como las palabras de su amiga se asentaban en su interior como una verdad que había estado buscando sin saberlo. Mientras miraba la ciudad, sacó el sobre de su abuela del bolso y lo abrió de nuevo. Había algo más dentro que no había visto antes. Una nota pequeña, escrita en una esquina del papel. Para mi Laura, que nunca olvide que su fuerza está en su corazón, decía, y al final, una línea que la hizo sonreír. Vive por ti, no por nadie más. Guardó la nota con cuidado, sintiendo como esas palabras se grababan en ella como un juramento. El ruido de la puerta al abrirse anunció el regreso de Diego, cargado con botes de pintura y una bolsa de churros que había comprado en el camino. «¡Hora de seguir!», exclamó, y los tres se pusieron manos a la obra, riendo mientras pintaban y planeaban cómo llenar el piso de vida. Laura sabía que no todo estaba resuelto, que habría días difíciles por delante, pero por primera vez en años no le importaba. Estaba en casa, no solo en ese piso, sino en sí misma. Y eso, pensó mientras el sol se ponía sobre Madrid, era más de lo que jamás había soñado. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.